Un saludo para todos. Les vengo a presentar el trabajo realizado por los estudiantes José David Carvajal, Martín Torres, dirigido por el profesor Ricardo Helves, en compañía de la doctora Lili Beniño. El trabajo tiene como título Simulación de la producción de cianovirina, un antiviral contra el SIDA a partir de un proceso convencional y una vida biotecnológica. A manera de introducción, lo primero es saber qué es la cianovirina. Es una sustancia proteica que posee la capacidad de inhibir el actuar del VIH tipo 1 y tipo 2. Actualmente se conocen diversos procesos para obtener esta cianovirina. Uno es la semilla de soya recombinante y el otro es por medio de la microalga Nostoc eliciusporum. Principalmente, diversos estudios dicen que la síntesis de la cianovirina a partir de Nostoc eliciusporum es baja, por lo cual se han enfocado en mejorar cada vez más la síntesis de esta proteína. Según De Picamita, en sus estudios se reporta que el enriquecer el medio con fitohemaglutinina o PHA a partir de algún extracto vegetal aumenta la síntesis de esta proteína. Partiendo de eso, nuestro estudio de prefactibilidad por método convencional y una vía biotecnológica, en la metodología se describirá el medio el cual se utiliza para mejorar la síntesis de esta leptina tan importante a nivel farmacológico. La vía convencional nos habla de que antecedentes dicen que la semilla de soya se modificó con el gen extraído de Nostoc eliciusporum por medio de técnicas de ingeniería genética. Asimismo, de ingeniería biotecnológica, por biotecnología vegetal, se realizó la micropropagación de la semilla, se obtuvo la plántula y posterior a esto se obtuvo un macerado o polvo de semilla de soya recombinante. De este es donde se parte para la extracción de la leptina. Hoy en día se conoce que por la vía de la semilla de soya recombinante se obtiene mayor productividad de esta leptina. Sin embargo, se queda corta, ya que según Mad Men en el 2018, la población gasta anualmente $300,000 y la cifra reportada en la industria farmacológica en medicamentos para tratar el VIH tipo 1 y tipo 2 registra un valor de 149 mil millones anuales. Esto a 2019. De ahí la importancia de seguir investigando, seguir indagando sobre qué proceso puede ser más factible y viable para producir esta leptina. Por ello, nuestra investigación se centró en comparar la prefactibilidad de estos dos métodos y evidenciar si los factores ambientales o factores externos o internos de la producción afectan realmente la rentabilidad de este proceso. Para ello se empleó el software SuperPro Designer. Este es un software que permite la modelación, computación de sistemas que hacen alusión a procesos industriales, en la industria farmacológica, textil, agroindustrial, inclusive de alimentos, entre otras. Como objetivo de la investigación es realizar simulaciones para la obtención de cianovirina teniendo en cuenta parámetros que afecten el rendimiento en la obtención de esta leptina. La primera simulación se realizará con Nostoc eliciusporum y la segunda con la semilla de soya modificada. Resaltando que para Nostoc se propuso, según fuentes bibliográficas e investigaciones previas, un bioreactor de burbujeo, el cual ha reportado mejor síntesis de la proteína. La metodología se construyó basándose en estudios reportados anteriormente. Entonces, las condiciones del medio de cultivo para mejorar la síntesis proteica por medio de Nostoc eliciusporum contendrá glucosa
solución de micronutrientes, hierro hepta, y será enriquecida con PDHA, basándonos en los estudios reportados por Deepika Mittal, el cual que obtuvo un rendimiento del 0,74 en la producción de biomasa. Aclarando que la leptina es intracelular, lo cual quiere decir que para obtenerla en su mayor concentración se debe romper las células, es decir, la biomasa. De allí la importancia de producir más biomasa. La metodología que se empleó para simular esta producción con Nosto de Lucius fue el inóculo inicial de 2 litros, el cual se procede después a un proceso de escalado, en el cual será 10 veces el volumen inicial, es decir, que acá iría 20, 200, 2000, hasta llegar a un tanque final o un bioreactor final de 20.000 litros, el cual será enriquecido, como se dijo anteriormente, por PDHA, con el fin de obtener mayor producción de biomasa y así lograr optimizar la síntesis proteica a nivel intracelular. Para la extracción de la leptina se propuso una centrifugación en el cual después se procedió a almacenar la biomasa, luego a realizar el rompimiento celular para la extracción de la leptina, en el cual después se centrifugó y en la fase acuosa estaría la cianovirina, se almacenaría, luego pasaría por un proceso de ultrafiltración, luego de un evaporador flash y posteriormente un proceso de cristalización y un proceso de empaque, el cual se presentaría en pastillas. Para la semilla de soya se basó en la bibliografía, la cual diversos artículos publican que para la extracción de esta leptina es el mismo proceso que para extraer aceites de semilla de soya. Entonces se almacenó la semilla, se descascaró, pasó por un proceso de molienda, de tamizado, posterior a esto un proceso de liofilización, luego un proceso de molienda nuevamente y luego un proceso de extracción sólido-líquido con solventes. En este caso se propuso etanol como un solvente para la separación de esta proteína. Luego se hizo el proceso de evaporador flash para eliminar posibles puntos de agua, cristalización y empaque. Cabe resaltar que el software nos permite cargar los valores actuales de los materiales utilizados, es decir, el valor de la semilla, el valor de los micronutrientes, el valor del medio de cultivo, el valor de los servicios y demás dependencias. Esto con el fin de obtener unos datos un poco cercanos a la realidad y que estén dentro de lo manejado a nivel industrial. Como resultados, vemos el balance global de la producción de cianovirina a partir de Nosto de Luciosporum, en el cual el software nos dice cuánto necesitamos de cada componente kilogramo hora, cuánto tendremos de biomasa a nivel de kilogramo hora y a su vez cuánto se podría llegar a obtener de cianovirina recombinante. Entonces, el software permite que usted obtenga un valor cercano a una producción ya en una planta como tal. Entonces, cuando hicimos el estudio de prefactibilidad y comparamos los dos métodos, observamos cosas muy interesantes, como por ejemplo la materia prima. Vemos que para la simulación hecha con Nosto de Luciosporum, la materia prima tiene un costo de $4.280.000, que es muy baja en comparación con la materia prima para la semilla de soya. ¿Esto debido a qué? A que recordemos que una semilla de soya
transgénica o modificada genéticamente. Quiere decir que el proceso para usted modificar la semilla, para hacerla adaptable a las condiciones climáticas ideales, es un proceso costoso. Es decir, que si usted quiere realizar la extracción de cianovirina por el método convencional, es necesario sí o sí que obtenga la semilla modificada, lo cual hace que este proceso sea un poco tedioso. ¿Debido a qué? A que diversas condiciones ambientales no son favorables para un cultivo de soya. A diferencia de Nosto del Luxosporum, que como podemos ver, la dependencia de la instalación, es decir, de tener los equipos para desarrollar el proceso, es la que hace factible y viable este proceso a nivel industrial. ¿Cómo lo podemos ver en esta gráfica? Les comentaba anteriormente, si usted no tiene la semilla de soya modificada, si usted no tiene las condiciones ambientales para poder obtener la cianovirina, no se podrá realizar por el método convencional. De ahí la importancia de obtener una vía, en este caso una vía biotecnológica, que le permita desarrollar en cualquier lugar del mundo la extracción de cianovirina. Como podemos ver acá, en materiales necesitaríamos solo la cepa de la microalga y los equipos. Y las personas que pues controlen los factores importantes para los procesos de síntesis proteica, como es el pH, la temperatura, la presión. Finalmente, el software permite comparar los precios obtenidos costo pastilla, en el cual vemos pues la semilla de soya arroja datos interesantes en el cual dice que $0.16 por 100 miligramos en la pastilla. A comparación de nosotros, pues vemos que el valor aumenta. Aún así, según noticias del año 2019 y 20 de revistas científicas publican que el valor de la cianovirina recombinante está entre 610 a $1,238. Quiere decir que estos procesos bajaron ese costo, hicieron la operación para la extracción de cianovirina más rentable, lo cual era el objetivo del trabajo, ver la perfectibilidad. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que los dos métodos se compararon y se vio que la producción a partir de Nostoc era mayor a la reportada en estudios previos. Y la producción de la semilla de soya da valores más elevados que la de Nosto de Luxosporum, pero sujeto a condiciones ambientales. Se observó una disminución en el precio en comparación con el costo actual de la cianovirina recombinante. Además de eso, se evidenció que el proceso por Nosto de Luxosporum es un proceso viable, ya que no depende de condiciones ambientales, no depende del lugar donde esté la semilla, sino depende de condiciones tecnológicas, es decir, el que tenga el equipo, el que tenga el conocimiento para desarrollar la extracción de cianovirina, podría extraer una cianovirina de alta calidad. Finalmente, estas son las referencias que se utilizaron para la construcción del paper y gracias por su atención.